Vamos a analizar la escena de los mercados y la apertura de Wall Street con la ayuda de Alberto Roldán desde Divacons Alpha Value. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo has visto este inicio de sesión en Estados Unidos? Bueno, como ya anticipaban los futuros y como ya vimos con el cierre de la sesión ayer prácticamente en mínimos, la apertura ha sido negativa. Seguimos con esa tensión entre el mercado de bonos y el mercado de equity, que sigue ahora mismo, bueno, descontando o intentando situar cuál es el horizonte a muy corto plazo, sabiendo ya que la Fed nos ha dado un mensaje muy claro sobre las previsiones que va a tomar en los próximos años. Y a partir de aquí lo que los mercados empiezan es a descontar expectativas, ¿no? Sorprende un poco, en el caso americano, el movimiento que ha hecho el Treasury, porque tuvo una ida y vuelta muy importante y muy destacada desde la jornada del miércoles, en los momentos previos al comunicado de la Fed, en el cual vimos las TIRES subiendo, por tanto los precios de la deuda bajando, y sin embargo, en la jornada de ayer vimos una vuelta total en ese movimiento, ¿no? Yo creo que eso ha descolocado un poco a los gestores y a los inversores de renta variable que han visto cómo ese pequeño tensionamiento en el mercado de deuda se ha trasladado a la renta variable, ¿no? Pero, bueno, son días en los que pensamos que la cercanía de los máximos invitaban a que pudiera ocurrir ese escenario que estamos viendo, por lo tanto, lo tomamos con cautela, intentemos no mandar un mensaje especialmente negativo por lo que está pasando en estos días, pero evidentemente es un toque de atención de lo que puede ocurrir en el corto plazo. Punto las caídas que estamos viendo esta jornada, ¿no? En esta sesión bursátil, le pueden llegar a responder a esa jornada que tenemos hoy de vencimientos, a la cuádruple hora bruja. Siempre decimos que suele ser una jornada que alimenta mucho la volatilidad, pero en los últimos tiempos parecía que esto tampoco se estaba reflejando demasiado en el mercado, teniendo en cuenta lo anestesiado, ¿no?, que está con tanta liquidez de los bancos centrales. Indudablemente, este tipo de días están señalados en el calendario, cada vez sorprende menos, porque al final hoy en día parece complicado pensar que se pueda arbitrar esta situación, ¿no? Sí que tiene un impacto en las carteras, que no es marginal, por el vencimiento de los futuros y por el rol que se hace de las posiciones, es decir, la nueva emisión de futuros a un precio nuevo, que eso sí que tiene un impacto en las carteras, porque ahora mismo vemos cómo muchos gestores optan por cubrir las posiciones, incrementar las posiciones de cobertura frente al riesgo. Eso lleva a que, digamos, algunos elementos de gestión, como puede ser la posición en el mercado de futuros, pues puede influir marginalmente en esa hora de negociación. Pero insisto, yo creo que es más el efecto histórico de lo que tenía en el mercado que realmente lo que ocurre realmente en los mercados. ¿Qué análisis haces también después de pues los bancos centrales que hemos tenido esta semana, ¿no? Porque en Estados Unidos ha sido la semana de la Fed. Hoy, por ejemplo, terminaba también la reunión de política monetaria del Banco de Japón. La semana pasada teníamos Banco Central Europeo. ¿Qué expectativas tienes en términos de política monetaria y qué efecto van a seguir teniendo en los mercados ahora que, pues sobre todo llega el verano, ¿no? En relación al Banco de Japón, a mí me ha parecido muy significativa la comparecencia de Kuroda, porque ha hablado sobre el continuismo eterno del Banco Central japonés en las políticas monetarias, lo cual ya tampoco es una sorpresa. Llevamos 3 décadas, más de 30 años con esta política continuista que vemos que no ha llevado a nada, porque los últimos 20 años ni han sido capaces de crear inflación, ni han sido capaces de bajar el tamaño del Banco Central Europeo, del Banco Central japonés, ni han sido capaces de invertir la situación y la dinámica de la economía japonesa, ¿no?, que es un constante tobogán entre una pequeña euforia y un pesimismo. Y de las palabras de Kuroda yo me quedo con que, vuelve otra vez a lanzar ese mensaje sobre la inflación que los mercados no le compran. Está claro que realmente no cala, ¿no? Y se enmarca mucho en lo que estamos viendo en el resto de bancos centrales. De hecho, el mensaje de la Fed, que pensábamos que podía tener en Alpha Value un efecto un poco positivo en los mercados, incluso sabiendo y dando por descontado que el mensaje iba a ser un mensaje que contenía la palabra inflación repetidas veces y que con ello iba a llevar una normalización de la política monetaria a medio y largo plazo, pensábamos que, por ejemplo, algunos sectores como los bancos, las finanzas, podían verse beneficiados. Y no ha pasado eso. Todo lo contrario. El sector de bancos, el sector financiero en Estados Unidos se ha movido fuertemente a la baja. Ya ha acumulado 2 días de recortes importantes.
pero ha ejercido un arrastre sobre todo el sector value, que ha invertido lo que ya vimos en los dos precedentes anteriores con máximos, es decir, energía y materias primas para abajo. Y es que evidentemente saber que los tipos a medio y largo plazo van a subir también acompaña al dólar, ¿no? Y hemos visto un repunte importante en el euro-dólar y eso provoca un efecto contrario de las materias primas. Caída fuerte en el precio del crudo, caída muy fuerte en el precio de las materias primas industriales, en el cobre, en el hierro, incluso las agrícolas y todas aquellas materias primas que en el año llevaban subidas de 70, 80 y 100%, ¿no? Con lo cual se ha descolocado todo un poco y se ha traído un poco de incertidumbre en las posiciones de los inversores y en las estrategias que ahora mismo parecen algo difuminadas, ¿no? Parece que va a ser el año del value y, sin embargo, en los últimos días se invierte un poco esa sensación, ¿no? Yo creo que vamos a tener ahora un periodo complicado porque el mercado cree que el tapering formal se va a anunciar en la reunión de Jackson Hole en agosto, pero hasta esa fecha van a transcurrir más de 2 meses, con lo cual puede ser un verano muy largo y muy tortuoso para los inversores. Y mientras tanto, cuando miramos a la renta variable y miramos más concretamente al IBEX 35, hoy Acerinox es quien está liderando las pérdidas, la tenemos ahora mismo cayendo un 9,33%, después de esa colocación acelerada de Nippon Steel, del capital del 7,9%. ¿Qué podemos esperar de Acerinox? ¿Cuál es el aspecto que presenta, por una parte, la compañía y, por otra parte, el sector en su conjunto de materias primas? Pues aquí tenemos varias cosas, ¿no? En primer lugar, en el caso particular de Acerinox, bueno, pues sabemos que la colocación ha llevado un poquito el precio a la baja. No es nuestro valor favorito dentro del sector, donde probablemente no tenemos una visión excesivamente positiva en Alpha Value, pero sí que es cierto que se enmarca muy mucho con lo que comentaba anteriormente en relación a las materias primas, ¿no? Es decir, si tenemos aparte de ahora un efecto de impacto del dólar en el precio de las materias primas, es muy posible que esta situación de máximos tan precipitados y tan rápidos puede invertirse en el muy corto plazo, ¿no? Y eso va a provocar cierto efecto de arrastre y además de manera desordenada. A mí lo que más me preocupa es eso, ¿no? Que las compañías realmente, independientemente de su grado de exposición a la materia prima, bien sea por el lado de los costes, bien sea por el lado de los ingresos, pueden ver ahora, digamos, un posicionamiento entrecruzado. Y eso generalmente, no, por experiencia, no trae noticias positivas para el sector. La verdad es que me cuesta encontrar ahora mismo dentro del sector del acero, si tenemos en cuenta que de un lado prima la recuperación económica y la actividad industrial, que está siendo positiva, pero de otro lado tenemos esas dudas en relación a lo que podría ocurrir con el euro-dólar y algunas dudas en relación a los tipos de interés, pues yo creo que al final va a dejar un poco la sensación de que los máximos que hemos visto en el año, a lo mejor en el corto plazo, van a marcar una cota importante que va a costar recuperar. Por seguir dentro del IBEX 35, hoy también estamos viendo caídas para Acciona, ahora mismo del 5-7%, después, ¿no?, de conocer ya un poquito más de detalles sobre la salida a bolsa de Acciona Renovables. ¿Qué te parece el rango de precios y cómo crees que está reaccionando el mercado? Bueno, en Alpha Value nos ha parecido, digamos, bastante acertada, digamos, esa banda de precios, porque machea muy bien con lo que nosotros estimábamos y lo que pensábamos que podía ser en esa suma de partes de la compañía el valor teórico de su filial de renovables, ¿no? Por lo tanto, no hemos tenido sorpresa. Y además, es una operación que largamente hemos defendido por muchos aspectos, ¿no? Y el más importante es porque va a permitir reducir el apalancamiento de la compañía de manera importante. Vamos a pasar de un ratio deuda neta EBITDA de por encima de 4 veces a muy cerquita de 2 veces, ¿no? Y yo creo que eso es un factor que en un contexto, insisto otra vez, de tipos de interés al alza, indudablemente pues las valoraciones van a recoger de manera positiva. Pero de la misma manera, Acciona está sufriendo lo que es una tónica generalizada en el sector de energías renovables. Después de un gran año como fue 2020, estamos viendo que las valoraciones ahora se miran con mucha más atención. Los tipos de interés no le sientan nada bien a un sector que ha vivido, digamos, de ese efecto positivo de tipos de interés muy bajos. Ahora, con el efecto inverso, pues, difícilmente pueden justificarse muchas valoraciones, muchos proyectos de renovables. Recordemos que Acciona va a invertir en los próximos 5 años hasta 8.000 millones de euros en proyectos renovables que ahora van a tener que hacer frente posiblemente a tipos de interés mucho más elevados. A nosotros nos gusta Acciona, nos gusta la compañía y creemos que, a pesar de todo esto y del timing negativo que tiene ahora mismo el mercado, que no es el ideal para una OPV, la operación tiene sentido y es muy positiva para la empresa. Alberto Roldán, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ver cómo termina la sesión en Europa y en Estados Unidos. Buenas tardes. Un placer y hasta la próxima. Muchas gracias.